Buenos días, hermanos y amigos. Una mañana más hermosa y preciosa. Estamos en el devocional Tiempos de Refrigerio. Les habla su hermano y amigo Francisco Henao, miembro de la Congregación de Evangélicos en Londres, CEL. Y vamos a terminar en esta mañana con el tema de la armadura que comenzamos ya hace varios días. Y hoy que quiero continuar con el versículo que comenzamos en el día de ayer, en Efesios 6:17. Digo, vamos a tomar la segunda parte de ese versículo donde dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu. Es algo que para muchos, muchos podrán preguntar de qué se trata. Dice, quise buscar el significado de espada en el diccionario. Y dice que es un arma de guerra y metafóricamente de violencia ordinaria o de disensiones que destruye la paz. Un instrumento de los jueces para castigar al que hace lo malo. Esa parte de violencia ordinaria o disensiones que destruyen la paz es algo tremendo porque cuando comenzamos a ser confrontados con la palabra, hay una situación en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, que nos comienza a sacudir. Pero continuemos con el tema y más adelante vamos a aclarar un poco más la situación. Dice también la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo, que sondea la conciencia y somete nuestros impulsos hacia el pecado. Es la palabra de Dios la que nos ayuda a discernir nuestros pensamientos y esos impulsos que tenemos hacia el pecado. Si miramos nuestro entorno y la humanidad en el día de hoy, podemos ver y a través de la historia ha habido un espíritu de guerra, de contienda, de disensión, de deseos de poder, de deseos de riqueza, sin importar nada. Las familias, por cualquier situación, entran en conflictos, en guerra. Es algo que está dentro del hombre después de la caída, después de que permitió que el pecado entrara a su vida. La mayor guerra en la humanidad no es la que se está librando fuera. Eso es el reflejo de lo que sucede en el interior del hombre. Es la guerra que se manifiesta en afuera. Es producto de los designios y deseos del hombre en su corazón. Del deseo de poder, del deseo de venganza, del deseo de tener y hacer las cosas a su voluntad y de tener la mayor autoridad, sea en los hogares, sea en las escuelas, sea en cualquier sitio. Hoy la educación, por ejemplo, aunque no lo creamos o no lo pensemos o no lo meditemos, aunque nos hayamos adaptado a eso, la educación es manipulada para manejarnos a nosotros y guiarnos en determinado sentido de acuerdo al régimen o a la situación política que atraviesa el país, en la que vive el país. Llámese democracia, llámese socialismo, comunismo, como lo he dicho en otras ocasiones. Y la educación es manejada de tal forma para que el hombre sea un instrumento, una herramienta más en los medios de producción a los que está, bajo los cuales está sometido el país. La mayor guerra de la humanidad, vuelvo y repito, está en nuestra mente, en nuestro corazón. Dice la palabra de Dios en Mateo 15:19, dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Cuántas cosas estamos viendo hoy, por lo menos en la política? Vemos que se levantan argumentos que muchas veces basados en cosas falsas o en argumentos que lo único que buscan es derrocar un régimen en el cual están. Los argumentos que se levantan para poder, para querer traer
la abundancia en nuestras vidas, no importa lo que sea, los gobiernos y los dueños de los medios de producción, cómo subyugan a los empleados, pero también los que están subyugados se levantan en violencia y en guerra y el único camino que encuentran es de quemar, destruir, destrozar las cosas. Pero no solamente en esos medios, sino en la familia. Si la esposa dice algo, el esposo le lleva a la contraria y quieren cada uno imponer su ley dentro del hogar. Los hijos no se quieren someter, no se quieren sujetar ni obedecer a sus padres, y los padres no estamos en capacidad de corregir a nuestros hijos porque los tratamos también con violencia. La violencia es parte es parte de esa guerra interior causada por el temor, por la angustia, por la preocupación, por la necesidad que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. La verdad es que el hombre, cuando permitió entrar el pecado, se degradó al punto que los designios de su corazón siempre sale el mal. Dice en Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo hacer solamente el mal. Y parece, se nos ha hecho rutinario y decimos, y siempre le estamos echando la culpa al otro, y él es que porque esto, que porque lo demás allá, que porque el otro dijo, que porque el otro no hizo, que porque el otro me quitó, que porque el otro... Y siempre habrá un argumento y algo en que sostener esa caída y esa violencia y ese pecado del hombre. El hombre no ha podido a reconocer que es un hombre con una naturaleza caída, sometido al pecado, porque un día decidió voluntariamente entregarle su voluntad al diablo. Y no lo sabemos, y vivimos y caminamos con eso como algo natural y no lo podemos percibir porque es algo espiritual. Allí es donde está el problema. Si el hombre pudiera reconocer que sus pensamientos están caídos, que su mente está entenebrecida, la palabra de Dios dice que la mente fue entenebrecida. Cuando la luz de Dios se apartó de él, la mente fue entenebrecida. Y de ahí en adelante comienza el problema, que no puede percibir las cosas con los ojos de Dios. La mente del hombre perdió la guía, la dirección de Dios. Y voluntariamente se sometió al diablo cuando decidió obedecer y desobedecer a Dios. La mente del hombre se entenebreció y el corazón se llenó de glotonería, se llenó de miedos, de temores, de avaricia, de adulterio. Por eso la palabra de Dios dice en Salmos que es lumbrera nuestro camino. Si nosotros permitimos que la palabra de Dios venga a nuestras vidas, es la que ilumina nuestro camino, la que nos trae esa capacidad de ver las cosas desde otro punto de vista, desde el punto de vista de Dios, para que todas las cosas funcionen como Dios quiere. Hebreos 2:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es esa espada de Dios que es como el bisturí que entra a nosotros y el Espíritu Santo que está en nosotros comienza a separar el alma del espíritu, las emociones, los sentimientos caídos, el intelecto caído, la voluntad sujetada a al enemigo, a los deseos de la carne. Eso si la palabra de Dios penetra, comienza a separarla del espíritu y el espíritu toma vida y comienza a traernos luz a nuestros corazones y a nuestra mente. Es la palabra de Dios, esa espada. Dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, a separarlo. Y cuando comenzamos a crecer en el espíritu, nuestra alma comienza a ser sujetada por la voluntad de Dios y comenzamos a ver las cosas desde un punto de vista diferente. Mucha gente dice, oh, ya les lavaron la cabeza, ya les lavaron el cerebro.
Gloria a Dios porque nos lo lavaron, porque estaba sucio o entenebrecido y llegó la luz de Dios y penetró la luz de Dios y nuestros pensamientos fueron lavados, lavados con la sangre de Cristo, lavados para la honra y gloria de Dios, para comenzar a ver las cosas conforme a la voluntad de Dios. Separa las coyunturas y los tuétanos. Es tan profundo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser interior, al corazón almático. Allí es donde comienza a hacer la obra, que podamos comenzar a cambiar. Pero aún más, y dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Discierne nuestros pensamientos entenebrecidos, nuestros pensamientos sujetos al hombre caído, a las emociones, a los sentimientos, a todas esas cantidades de cosas que hemos venido arrastrando desde que fuimos concebidos. Desde ese mismo momento comienzan a entrar la angustia, la preocupación, el dolor, la necesidad. Desde ese mismo momento comenzamos a clamar con el llanto, llamando la atención para sentirnos protegidos. Y desde ese mismo momento comienza la batalla en este mundo, pero que no es una batalla que se libra hacia el exterior, sino en el interior del hombre. Que Dios nos ayude a poder entender esto y poder traer cautivos. Dice la palabra de Dios que traigamos cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Y que el Señor lave y guarde nuestro corazón. Y que sane nuestro corazón de tantas heridas como he compartido en los días pasados. Que hoy podamos entender que nuestra batalla no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad que se mueven en el espacio, en el ambiente. Señor, gracias por este día. Te pedimos que esta palabra nos ayude en este tiempo, Señor, para poder entender, Señor, que tú eres el que está, que puede traernos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que puedes darnos esa capacidad de amar al que nos aborrece, de bendecir al que nos maldice. Que tú eres el único que puede ayudarnos en ese tiempo a pararnos en la brecha y en lugar de ser un problema más en la sociedad y en el mundo que vivimos, podamos ser luz, sal y testimonio de bendición y pararnos y orar para que los gobiernos cambien, para que las sociedades cambien, para que el hombre vuelva su corazón a Dios, para que podamos entender que tú nos amas y tienes un propósito con nuestras vidas. Gracias por todo lo que nos has dado y gracias por este tiempo de cuarentena o de encerramiento, porque a través de este tiempo muchas personas han podido conocer de tu palabra y muchos han restaurado su relación contigo, Señor. Ayúdanos en este tiempo en el nombre glorioso, poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.